Yo, mi gente de YouTube, ya están aquí, soy mi gato Toño con otro video, ¿verdad? Hoy en este video vamos a trabajarle en algo diferente. Quería hacer este video porque estuve viendo y casi no hay información de este carro y el problema que tiene, ¿verdad? Este es un 2022 Nissan Sentra SR. Y pues sí, no quiere arrancar, ¿verdad? El carro no quiere arrancar. Trata de arrancar, pero no prende, no enciende. Y pues como un carro que pues que no quiere arrancar, luego pues sospechan, ¿verdad? La pompa de gasolina. Y sí, así que bueno, aquí tengo el escáner. Y pues me salieron unos códigos que, bueno, vamos a enseñarles. Los códigos. Apagamos el radio porque aquí está. Lo malo es que aquí tenemos un glare del sol que le da. Entonces pasamos para acá un poquito, pero a ver. Bueno, apagué esta cosa, pero ahorita la prendemos. Ahí está. Ya arrancó. Pero sí, como les decía, bueno, les voy a enseñar. El carro no quiere arrancar. Le puchamos aquí el freno y no quiere arrancar. Arranca y como que se apaga luego el agua. Es muy sonso. Y le presionamos el gas. Arranca, pero está batallando para mantenerse prendido. Está como si tuviera misfire, ¿verdad? Entonces ya le hicimos tantos así, pues tiene como sospechas de una pompa de gasolina, eso sí. Así que pues lo bueno que, bueno, aquí en el escáner, la cosa con este carro es que tiene que es el fuel port injection, si me acuerdo correctamente. Así que los direct fuel injection, eso es direct fuel injection. Tiene una pompa, bueno, tiene dos pompas. La pompa de bajo presión, que es la tradicional, la que va en el tanque y manda la gasolina al motor, ¿verdad? El direct port injection, esos los inyectores están directamente en el cilindro, donde va el cilindro. Así que esos sí toman un chingo de gasolina, o sea, una presión de gasolina, ¿verdad? Así que en el cam tiene otra pompita que hace que suba la presión de gasolina hasta 2000. Es muy alta, ¿verdad? Ya que ese tipo de direct fuel injection o port ocupan eso, ¿verdad? Así que este carro lo tiene, así que tiene dos pompas. Y pues bueno, lo bueno que un scanner pues aquí te puede decir las presiones, ¿verdad? De la gasolina. Así que pues en este aspecto pues nos ayuda el escáner, ¿verdad? Ya que pues también esa herramienta especial, hay una herramienta especial para poder testear la presión de ese fuel rail. Ya donde van los inyectores, los fuel rail, ahí es donde traen ese, creo que 2000 es demasiada presión para inyectores, pero así es este sistema y ese es la correcta presión para este sistema, ¿verdad? Ya que nosotros estamos, yo estoy acostumbrado en solo como de 40 a 60 presión, bueno, libres de presión que vienen del tanque al motor, ¿verdad? Pero sí, ese sistema ya es otra cosa, pero hay una herramienta que se puede checar esa alta altura, pero vale como $3,000, $4,000 y pues pero usarla una vez está cabrón, ¿verdad? Creo que hasta ni uno de los dealers, no todos los dealers la tienen tampoco, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver aquí. Ya tenemos el Nissan. Este es un Nissan 2002. A ver, Aeroscan, si lo agarra automáticamente. No lo puedo buscar automáticamente, solo vamos a terminarlo en Norteamérica, en Estados Unidos,
Vamos a buscar el Sentra. Ahí está, Sentra. Aquí nomás son los años 2014, 2013, este es 2002, que aquí está, 2002. Y aquí está la información del carro, si se ve correctamente, lo pusimos OK. Y vamos a Quick Test, podemos hacer Quick Test. Sí, vamos a Quick Test. Y aquí el escáner va a checar, bueno, va a checar todos los sistemas del carro, ¿verdad? Y aquí ya tenemos el motor, cuatro códigos. Uno creo que sé por qué es, porque ya él estaba checando unas cositas de abajo y desconecté unas cosas, así que pues creo que uno de esos va a ser de esa parte, ¿verdad? Que bueno que no hay problema, se pueden borrar y ver, ¿verdad? Pero ahorita que chequé todos los sistemas, esta barra hasta que llegue a esta verde, hasta 100%, pues ya va a estar listo para que podamos checar esto. Así que bueno, voy a esperar hasta que esté verde. Bueno, creo que ya va a estar, ¿verdad? Pero ahorita regreso. Ok, pues aquí ya sacó los códigos del motor, ¿verdad? Así que vamos a ponerlos del motor, del engine. Y vamos a ver. Ahí está. Ok, vamos a ir read. Y estos son los códigos que nos dan. Pueden ver, aquí es el EGR BPT valve, EGR sensor, immobilizer y esos. El mobilizer es porque la llave, bueno, y se le está bajando la pila, y ese pues nomás es porque se le está bajando la pila, ¿verdad? Pero esos dos sí, uno es de mucho exceso de flujo de aire en la EGR, y el otro es el circuito, creo que está un poquito bajo porque, bueno, porque es mi sospecha, ¿verdad? Tal vez creo que esa válvula se quedó atorada en el tipo abierto. Así que pues esos son los códigos. Este no sé, este es nuevo, creo que es porque desconecté un sensor. Así que ahora sí vamos a regresar. Vamos a ir a Double Test. Aquí dice que tenemos que apagar el carro y luego prenderlo y empujar el acelerador 2 veces entre 10 segundos. Si se excede de 10 segundos no va a servir, ¿verdad? Así que vamos a apagarlo. Voy a apagarlo. Voy a abrir la puerta para que sí se apague. Como pueden ver, así lo prendemos. Y luego 2 veces al acelerador. Ahí está. Ya haciendo eso, pues ya lo puchamos OK. Y ahí está. Aquí tiene EGR valve control. Vamos a pucharle ahí. Y aquí tiene la información de la EGR, ¿verdad? EGR positioning, la posición de la EGR está a 43 grados degrees. Y bueno, es los voltios del sensor, porque la EGR es eléctrica, así que entre más voltios pues más se abre, menos pues está cerrado, ¿verdad? Y como pueden ver, aquí está a 43, y aquí el escáner nos permite subirle aquí los grados. Está como a 2-3 grados y no cambia nada de esto. Así que esto lo vamos a regresar down, está a 0 grados otra vez. Y prácticamente creo que la válvula está atorada abierta, ¿verdad? Así que pues sí, bueno, estoy haciendo este video porque los síntomas que tenía el carro, pues luego uno se va a la gasolina, ¿verdad? O el misfire, porque sí estaba haciendo como misfire, como si estuviera tal vez la bujía o la gasolina, algo le faltaba al carro. Pero como pueden ver, es solamente creo que es la EGR que se quedó abierta, ¿verdad? Así que pues y no tiene nada de gasolina. Bueno, aquí también podemos checar la presión de gasolina. Aquí el escáner nos permite qué tanto de presión hay en la gasolina. Pero eso yo lo chequeé y todo, pero casi me vine con esto, ¿no? La gasolina está bien, todo está bien. Así que pues vamos a checar esa EGR a ver qué es lo que tiene, porque aquí sí esto me está diciendo que sí está quedando atorada abierta con estos
con estos datos que nos está dando aquí. Así que pues voy a checar esta EGR y pues ahorita regreso. Ok gente, pues como pueden ver, esta parte de aquí es la EGR. Ya la desconecté, como pueden ver el tubo va aquí y pues aquí deja la válvula, está acá abajo, y pues deja que recircule los gases ya quemados otra vez al intake, para que no se bueno, quita bueno, limpia un poquito el motor, o sea, los gases quemados hace que bueno, los mete de nuevo al combustion chamber para que no se haga mucho carbón en los pistones y todo eso, ¿verdad? Pero esta válvula va nomás controlada como si normalmente es cuando van en el freeway, se puede decir, ya que pues en la luz a luz no, esta válvula casi no enciende, no se activa, ¿verdad? Así que vamos a ver. Ya la desconecté, tiene dos tornillos, uno allí y uno allí, y vamos a desconectar el conector también. Ahí está, y con solo eso pues ya sale la EGR, ¿verdad? Así que pues vamos a checarla. Ya se aflojó aquí. Ahí está. Y pues como sospeché, sí, la válvula sí está abierta un poco. Déjenme ver. Bueno, necesitas de quitarlo, pero no quiero doblarlo mucho. Bueno, voy a sacarla y ahorita vamos a checar. Pero déjenles enseño a ver si se ve que sí está abierta un poco. También no quiero perder el gasket. Bueno, dejen ahorita acomodo bien y ahorita les enseño, así que ahorita regreso. Ok mi gente, como pueden ver, ya la quité, nomás que se ocupaba dos manos y pues con una mano de la cámara y con una está un poco difícil, ¿verdad? Así que ahí está la EGR, esta es la EGR del original. Oh, this is Aison. Bueno, es buena marca, ¿verdad? Pero como sospeché, pueden ver, está abierta, está atorada abierta, porque estas normalmente deben estar cerradas y solamente se abren cuando les digo están en el freeway, cosas así. Pero es por eso que el carro no quiere prender, porque tiene demasiado aire, no es suficiente gasolina para que está leyendo el map, ¿verdad? Así que pues se puede decir era una fuga de aire, ¿verdad? Pero como pueden ver, sí está atorada. Lo que voy a hacer es voy a tratar de limpiar esta, de jalarle un poco de carb cleaner y pues a ver si se desatora, ¿verdad? Si se desatora y se regresa a su lugar, y pues si no, pues a comprar otra nueva, ¿verdad? Así que pues voy a hacer eso. De todos modos, si voy a tratar de componer esa, si no sirve, pues de todos modos ya estaba descompuesta, ¿verdad? Y pues ya nomás compramos otra, pero si hacemos que sirve, pues ahí está bien, ¿verdad? Así que pues es lo que voy a seguir, mi gente. Voy a saber si puedo limpiar esta para que se cierre, y pues si no, pues a buscar otra, ¿verdad? Así que pues es lo que sigue. Así que voy a darle y ahorita regreso. Ok mi gente, pues como pueden ver, lo limpié ya un poquito. Le eché, bueno, un limpiador como carb cleaner. También le eché un poquito de un WD, es PB Blaster, pues un penetrante. Bueno, nomás es como aceite, ¿verdad? Para que afloje. Y se había quedado abierto todavía, y lo limpié. Entonces con unas pinzas lo moví un poquito, lo agarré y lo moví un poquito, y solito se cerró. Solito se cerró. Así que creo que, bueno, les voy a enseñar ahorita, pero ocupa las dos manos. Aquí está, ¿verdad? Y lo voy a abrir con las pinzas. Miren, ahí está un poquito abierto y se viene cerrando él solito. Así que creo que sí va a funcionar esta, pero como pueden ver, ahí está un poquito abierto. Es lo más que me permite las pinzas, pero se cierra solito.
Así que creo que sí va a jalar por ahorita. Nomás va a ser temporalmente, ¿verdad? Ya que pues de todos modos va a ser una solución temporalmente, como les digo, nomás porque se ocupa el carro, ¿verdad? Lo ocupan para manejar, para ir al trabajo y todo. Así que por ahorita se lo voy a poner y pues hasta que me llegue el nuevo, porque sí, el nuevo, como pueden ver aquí, es el número de parte y pues les vale, es lo que está en especial, pero le vale a 195.20 centavos, más aparte los taxes y todo, sale como 220 por ahí. Y es el número de parte, todo está bien, es la pieza correcta. 14710 6CA1C. Y aquí tiene igual, los números coinciden, ese es. Así que pues aquí en el dealer de Bakersfield no lo tenía, se tiene que ordenar. Va a tomar unos cuantos días. Mientras, bueno, está cerrando esta, ¿verdad? Ya la limpié, está cerrando para que se pueda utilizar el carro mientras. Y pues ya que nos llegue la nueva pieza, lo vamos a cambiar. Así que pues esto lo voy a poner de nuevo, voy a hacer la prueba otra vez con el escáner y vamos a ver si cambiaron esos números. Así que pues voy a darle por ahorita y pues ya luego voy a seguir hasta que lo instale, ¿verdad? Así que ahorita regreso. Bueno, mi gente, como pueden ver, bueno, ya la regresé a su lugar. Vamos a conectarla. Ya la regresé a su lugar, ¿verdad? Ya está todo bien. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Bueno, vamos a ver ahí está. Como pueden ver, EGR Position Sensor de voltios tiene .53 volts, que casi no es nada, ¿verdad? La EGR Valve Position, la posición de la EGR, está a 0 grados, 0 degrees. Así que eso ya me está indicando de que ya está cerrada la válvula. Como pueden ver, como ustedes vieron, ¿verdad? Estaba abierta. Y como pudieron ver los síntomas, no arrancaba el carro, ¿verdad? Le tenemos que puchar la gasolina, el pedal de la gasolina para que arranque poquito, pero luego se arrancaba o se apagaba, ¿verdad? Así que ahora sí ya sí está cerrada. Y como les digo, esto nomás es temporalmente porque se ocupa el carro, mientras el dealer nos trae. Bueno, llega la nueva pieza, ¿verdad? Ya poniéndolo la nueva pieza, pues va a estar bien, ¿verdad? Y bueno, vamos a verlo. Ahora sí ya vamos a bajar esto. Ya estoy ya me hizo feliz, ¿verdad? Que a ver eso. Así que ahora sí voy a presionar el freno y voy a tratar de arrancarlo. Y ahí está. Arrancó. Ahí están. Está bien. El check engine todavía lo tiene prendido porque va a tener que ser la computadora misma su prueba de que está cerrando y abriendo. Y pues luego se va a apagar, o yo lo puedo apagar y con el escáner, no importa. Pero sí, mi gente, como pudieron ver, bueno, tal vez siga grabando ya que no llegue la pieza nueva y la ponga, ¿verdad? Pero por si no, bueno, sí lo voy a hacer, pero creo que eso no me va a hacer algo rápido, ya que el cliente va a ser, yo no lo va a ocupar de volada, ¿verdad? Así que pues creo que hasta aquí llega esto. Sí podíamos checar con el escáner los voltios y los grados de que estuviera abierta la válvula, ¿verdad? Y bueno, aquí con el escáner también me permite de abrir y cerrarla, testearla un poquito también. Pero sí, mi gente, como pudieron ver, fue la EGR y no era yo también pensaba que era la gasolina, de la pompa de gasolina, pero no, era un síntoma de la EGR, ¿verdad? Así que eso fue todo, mi gente, ya que quise hacer este video, ya que no encontré nada de esto en el YouTube. Así que ojalá pues tal vez este sea el primero de
de eso, ¿verdad? Hay uno que nomás se ve que está abierta, pero no te dice, o sea, los procesos de cómo ver si es la EGR y no la pompa de gasolina, ¿verdad? Y yo con el escáner pues pudimos verificar un poquito mejor, ¿verdad? Entre más herramientas, ¿verdad? Bueno, ya hablé mucho, mi gente. Eso fue todo. Va a llegar la parte, yo la voy a poner y pues ya se va a cumplir este jale, ¿verdad? Así que ya saben, si les gustó, comenten abajo, denle like, que eso me ayuda mucho a mí si quieren seguir viendo los videos. Así que bueno, me motiva un poquito más, ¿verdad? La verdad, me motiva un poquito más. Y pues sí, así que ahí nos vemos en la próxima. Se cuidan y nos vemos.